Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Bueno, pues a pesar de que este mundo está patas para arriba, mucha gente se muestra indiferente. A la mayoría de la gente, mientras la hambruna, la guerra, los desastres naturales, las enfermedades graves, la criminalidad y demás no les pegue directamente, solo se preocupan por ellos mismos y por sus familias, y buscan mejorar su nivel de vida, divertirse, viajar, ser felices pues. Esa es una de las razones por las que Pablo nos dice que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hechos 14:22. ¿Te das cuenta? Si no sufres mucho, en lugar de enfocarte en buscar el reino de Dios, vas a querer disfrutar de la gloria pasajera de los placeres físicos. Y no tiene nada de malo disfrutar la vida. Lo malo es que tu prioridad sean cosas temporales en lugar de las que trascenderán por la eternidad. Por eso lanzo este grito de alarma. Estamos en crisis. ¿Quiénes? Nosotros, la humanidad, el mundo, nuestros hermanos ucranianos, palestinos, venezolanos, africanos, muchos mexicanos, sí, toda la humanidad. Mira, te pongo un solo ejemplo de los graves problemas del mundo, pero tal vez el más grave, la guerra, incluyendo los conflictos nacionales. Encontré esta nota en internet. Dice, el mundo enfrenta más de 50 conflictos armados activos, muchos de ellos con implicaciones internacionales. Las zonas más críticas incluyen Ucrania, Gaza, Siria y Cachemira, mientras que África y Asia concentran la mayoría de los conflictos internos. Las tensiones geopolíticas están en aumento y algunos analistas advierten que el riesgo de una guerra global no es descartable. Acabo de oír hoy un reporte un mensaje, un video de Loret de Mola diciendo que Estados Unidos había interceptado unos aviones de guerra cerca de Alaska y que no es la primera vez, pero que se ve que está poniéndose crítica la situación. Y por otra parte, dice que Donald Trump exhortó a los europeos, a Europa en general, a derribar cualquier avión ruso que entre en espacio aéreo de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por su parte, Rusia respondió, creo que el canciller, no recuerdo, que si Europa derriba un avión ruso, eso será una declaración de guerra. Así que, ciertamente, estamos en crisis. Y para ponértelo en perspectiva y lo puedas visualizar mejor, mira este mapa del mundo donde resalto los países que están en guerra o en algún conflicto nacional, o que apoya con armamentos a los países en guerra. Aquí está. Principalmente Rusia y Ucrania, los dos países que están en guerra. Y aparte de esos, pues está muy pequeñito ahí la región del Medio Oriente, por eso no se distingue, ahí también está en rojo. Ya en colores más claros, los países que aunque no están en guerra, como China, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Australia, países de África como Egipto, la República Democrática del Congo, Ruanda, etcétera, un montón de países que de alguna manera, si no están en una guerra abierta, están involucrados en conflictos armados entre diferentes países o conflictos armados internos, casi revoluciones, como es el caso de Etiopía y en fin. Si te fijas, la mayor parte del mundo está involucrado directamente o indirectamente en guerras,
ya sea externas o internas. Así que la pregunta es entonces, ¿qué va a pasar? En contraste con la indiferencia de los que solo buscan disfrutar de la vida, muchos predicadores no solo nos advierten de una posible guerra mundial, sino que aseguran que es inminente, que se acerca la gran tribulación y que debes arrepentirte para escapar de todo eso. Pero lo que yo quiero enfatizar, por un lado, es que no vivamos como si no pasara nada, como si no pasara nada grave. Pero por otro lado, que no creamos que el mundo tiene que hundirse en el caos antes de que regrese Jesucristo. Esta idea de que tengamos que hundirnos en caos para que Cristo regrese y nos ponga en paz, no casa con las palabras de Jesús, que dijo desde hace 2000 años, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cambien su manera de pensar y crean las buenas noticias, el Evangelio. Que estalle la Tercera Guerra Mundial y que el mundo se hunda en una gran tribulación son malas noticias. Esas no son buenas noticias. El mensaje del Evangelio no es, arrepiéntete de tus pecados o atente a la ira de Dios. Arrepiente de tus pecados para que escapes de la gran tribulación. Esas no son buenas noticias. Ese mensaje busca infundir temor. Y no tienes más que recorrer YouTube y similares sobre temas como la gran tribulación, el rapto o arrebatamiento, el Armagedón, la segunda venida de Cristo y todo eso, para ver cuántas interpretaciones de las profecías del tiempo del fin nos pintan un panorama espantoso del futuro no muy lejano. Un panorama que para nada son buenas noticias. Supuestamente este tipo de predicación tiene el propósito de que los creyentes tengan miedo y no pequen, pero evidentemente ese enfoque no ha dado el resultado esperado, ¿o sí? Por eso yo insisto, al igual que muchas voces que se empiezan a oír cada vez más alrededor del mundo, que el mensaje del Evangelio es: cambia tu manera de pensar, cambia tu idea de que Dios es severo e iracundo, hazte a la idea de que Dios es amor. Su ira no es contra el pecador, sino contra el pecado que daña al pecador y a los demás. Dios no quiere castigar al pecador, solo limpiarlo y sanarlo de su pecado por medio de convencerlo, en lugar de castigarlo. A ver, amigo oyente, ¿acaso no es ese el mensaje de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo le falló a su padre, pero su padre no lo castigó, lo dejó que hiciera su propia voluntad y que sufriera las consecuencias, y eso lo hizo reaccionar. Su pecado mismo lo castigó, y por medio de sus tribulaciones cambió su manera de pensar, y volvió a su padre, y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Ni un reproche, ni una reprimenda, ni un castigo, solo misericordia, solo amor. Ojo, sí hubo un cambio en el hijo pródigo. No es nada más de que pecaste, no hay problema, ven a mis brazos. No, hubo un cambio en el hijo pródigo. Pero ese cambio no fue forzado por su padre, sino que fue como un despertar, un detonador, un despertar detonado por el sufrimiento producido por el pecado. De la misma manera, Dios no castiga al mundo para obligarlo a que le obedezca. Las consecuencias del pecado están castigando al mundo con terrible sufrimiento. Y ese sufrimiento, esas muchas tribulaciones, eventualmente harán que el mundo reaccione, que despierte y crea el Evangelio y que se vuelva a Dios. Y Dios el Padre nos recibirá con los brazos abiertos. El mundo cambiará su manera de pensar y dejará de guerrear, como dice Miqueas 4:3, el profeta Miqueas. Forjarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Jesús nos exhorta a que veamos a todos los seres humanos como hermanos,
no como enemigos, solo hermanos, hijos todos de nuestro Padre Celestial. Puesto de manera extremadamente simple, este es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que está recorriendo el mundo lenta pero inexorablemente. Hace 2000 años empezó con mucha fuerza en Jerusalén, extendiéndose a Grecia, a Jordania, a Siria, a todo el Medio Oriente y a buena parte de Europa. Pero hubo oposición feroz y el crecimiento fue estorbado y el avance se hizo muy lento. Con el emperador Constantino, el movimiento cristiano tuvo libertad en el Imperio Romano y volvió a crecer rápidamente. Lamentablemente, el mensaje ya había sido corrompido con herejías y por siglos se propagaron falsos evangelios. Pero el evangelio original nunca se perdió por completo. A través de los siglos se preservó la semilla, se preservaron retoños de la verdad. A finales del siglo XIX se veían destellos que anunciaban el resurgimiento del evangelio original. Durante el siglo XX, cada vez más teólogos... ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida. Continúo. Durante el siglo XX, cada vez más teólogos predicaban estas ideas que parecían nuevas, pero simplemente estaban rescatando la teología de los discípulos de Pablo y de Juan principalmente. En este siglo XXI, un libro que se publicó en mayo del 2007 fue un detonante, un catalizador de este movimiento que está recuperando el mensaje original del Evangelio del Reino de Dios. Ese libro, que ya les he mencionado anteriormente, es La Cabaña, del que se han vendido más de 22 millones de ejemplares en por lo menos 39 idiomas. 10 años después de publicado el libro, se estrenó la película con el mismo nombre. Como era de esperarse, en medio de la tremenda aceptación del público, se desató también una feroz oposición denunciando el mensaje de La Cabaña como herejía. Pero como dicen en España, creo que también aquí en México, ya se descubrió el pastel. Y me parece muy chistoso como lo dicen en inglés. El gato salió del costal. El caso es que este movimiento no podrá ser detenido, porque muchísimos cristianos se han decepcionado de doctrinas que no dan respuesta a profundas inquietudes del alma, mientras que el Evangelio, que no es ensombrecido por malas noticias, tiene sentido, te da esperanza, y esa esperanza te puede fortalecer para sobrellevar la adversidad presente. Por eso yo insisto en hacer eco en esas palabras de Jesús, de que el Evangelio son buenas noticias, de que el príncipe de paz traerá la paz al mundo por medio de su mensaje que convence y cambia vidas, y no por medio de la fuerza, no por medio de la guerra. Y no lo hará él solo, sino con nuestra participación. Yo insisto en esta idea alocada, que Jesucristo vendrá a consolidar el reino de Dios sobre la tierra cuando el mundo esté en paz y preparado, como dijo el ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista, que el mundo esté preparado como un pueblo bien dispuesto para recibirlo con los brazos abiertos. Cristo dijo también que vendría el espíritu de Elías, el espíritu y el poder de Elías, a restaurar todas las cosas antes de que viniera de nuevo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Yo sé que este mensaje es chocante para los cristianos que por mucho tiempo han creído que Jesucristo no vendrá a un mundo en paz, sino que vendrá a un mundo en guerra a pacificarlo por la fuerza. Si a ti no te convencen estas buenas noticias, te ruego que te des tiempo. La verdad prevalecerá. Jesús le dice al mundo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Sí,
La verdad nos librará de las guerras, no la fuerza. Que tú y yo y todo mundo conozcamos la verdad, que cambiemos de manera de pensar y que vivamos de acuerdo con esa verdad, eso es lo que nos librará de las guerras. Sé que hay muchos pasajes bíblicos que parecen desmentir completamente lo que estoy afirmando, pero en otras ocasiones abordaré esos cuestionamientos y propondré respuestas basadas en la Biblia misma. Por el momento sería todo de mi parte. Me despido con una bendición del libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Vaya esta bendición para ti. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro y que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Muchas gracias por tu atención. Sería todo por el momento, así que bendiciones y hasta la próxima.